tema que nos aborda esta tarde es la independización de predios urbanos. La independización de predios urbanos es uno de los actos que representan las solicitudes de inscripción de mayor demanda o de mayor número a nivel nacional. Están vinculados al acto registral que tiene como propósito independizar, ¿no? Es decir, crear una nueva partida registral para extender en la misma el fraccionamiento, la inscripción del fraccionamiento de un predio matriz. Así que vamos a abordar en esta sesión, estos 40 minutos que tenemos de exposición, vamos a poner en contexto el tema del desarrollo de la ciudad, del fraccionamiento, cómo las zonas de expansión urbana van evolucionando, van creciendo. Vamos a hacer una referencia al derecho urbanístico, probablemente ustedes en el desarrollo de su formación profesional han abordado como parte del derecho administrativo el derecho urbanístico. Vamos a hablar de la subdivisión, que constituye un acto administrativo municipal. Vamos a señalar también cuál es el trámite administrativo general que se desarrolla en los gobiernos locales. Luego vamos a hablar de la independización, es decir, del acto de inscripción, luego de que el trámite administrativo municipal ha tenido un resultado favorable. Y ya en la última parte vamos a explicar sobre el caso práctico. Así que les pido por favor que estén muy atentos porque el contenido de esta exposición va a ser en realidad, nos va a permitir tener las nociones para poder desarrollar el caso práctico de forma satisfactoria. Vamos a empezar hablando sobre la problemática nacional con relación al tema de la expansión de las zonas urbanas, ¿no? Ustedes en la carrera de Derecho han ido abordando diversas disciplinas jurídicas, el derecho administrativo, los derechos reales, el derecho municipal, y hay una realidad que se enfrenta a la regulación normativa, a las normas de carácter sustantivo, a las normas también procedimentales, que tienen que responder frente a esta situación, a este contexto que vive el país. Es importante citar para este propósito una investigación bastante importante desarrollado por GRADE. El título de la investigación es El mapeo y la tipología de la expansión urbana en el Perú. El autor de esta investigación es Álvaro Espinosa. Y en esta investigación se llega a conclusiones bastante importantes en el contexto del desarrollo urbano. En las 2 últimas décadas, las ciudades del Perú se han expandido en cerca del 50%, es decir, hay un crecimiento vertiginoso de las áreas urbanas o las áreas de expansión urbana en todo el país. Respecto a ese 50%, más del 90% de esa expansión urbana es de carácter informal, ¿sí? Es decir, se llevan a cabo los procedimientos y los trámites sin las autorizaciones, sin la formalización y la inscripción de estas áreas de expansión. Es decir, el crecimiento de la ciudad se viene haciendo en gran medida de manera informal. También el estudio señala que a través de la inversión pública que realiza el Estado, se destinan importantes recursos económicos en servicios de infraestructura, a través del cual se van subsidiando indirectamente a los hogares o a las familias que han adquirido estos lotes en urbanizaciones informales. Y esta situación, digamos, este subsidio que brinda el Estado para estas actividades, para el desarrollo de programas de inversión, lo que hace es fomentar la adquisición de terrenos por la vía irregular. Estos subsidios que son indirectos a estas urbanizaciones informales, lo que hace es elevar el precio de suelo urbano
y aumenta la rentabilidad de estos promotores informales, es decir, que simplemente a través de la posesión vienen desarrollando, digamos, lotizaciones y buscando subsidios para lograr financiar estas inversiones públicas en servicios básicos. Eso evidentemente afecta en gran medida a la viabilidad económica de las habilitaciones urbanas que se desarrollan cumpliendo las formalidades y los procedimientos o trámites administrativos municipales. También es importante anotar que esta carencia de servicios de infraestructura que son adecuados en las urbanizaciones informales esperan en promedio, es decir, para lograr que finalmente el Estado le preste esos servicios básicos, esperan alrededor de 14 años en promedio, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero el promedio es 14 años. Entonces, esto lo que genera es fundamentalmente costos acumulados para estos hogares que tienen que desarrollar, que tienen que dotarse o proveerse de esos servicios básicos y que equivalen en realidad a la inversión total que realizan respecto de ese lote, ¿no? Cómo todos estos aspectos que he mencionado se vinculan o tienen un impacto en el Producto Bruto Interno es fundamentalmente porque esas actividades económicas que están vinculadas o están relacionadas a esos procesos de expansión representan el 2% del Producto Bruto Interno Nacional. O sea, estamos hablando de actividades económicas de la autoconstrucción, actividades económicas vinculadas al comercio de materiales de construcción, etcétera, ¿no? Entonces hay todo un desarrollo económico alrededor precisamente de la autoconstrucción y a la expansión urbana. Dicho esto, también es importante anotar que en el Perú no existe una ley general de desarrollo urbano. Si bien hemos dicho que el derecho urbanístico forma parte del derecho administrativo, no tenemos un cuerpo normativo único que regule el tema de desarrollo urbano. A diferencia de otros países como por ejemplo Francia, donde existe un código urbano, es decir, hay una sistematización de la regulación normativa en el tema urbanístico que permite llevar a cabo procedimientos y procesos de forma articulada, ¿no? Coherente, de manera unitaria, ¿no? Esa situación no la tenemos en el país. Entonces, es urgente, es necesario que se dicte una ley de desarrollo urbano que nos permita orientarlo, esa expansión de forma sostenible. Entonces, eso es a nivel del derecho positivo de la regulación. Sin embargo, el hecho de que no tengamos una ley general no significa que no tengamos una regulación al respecto. En realidad la tenemos. Ustedes deben de recordar que la Constitución Política habla sobre el tema de las facultades o las competencias de las municipalidades para poder establecer la planificación, el desarrollo urbanístico de las ciudades. Luego ahí tenemos a la Constitución como, digamos, una norma fundamental de mayor jerarquía. Luego tenemos a la Ley Orgánica de Municipalidades que regula las competencias exclusivas y compartidas de las municipalidades en los temas urbanísticos. Estamos hablando de regulaciones con respecto a habilitaciones urbanas, a edificaciones, a planes de desarrollo territorial, a uso de los suelos, etc. Luego tenemos la ley de habilitaciones, la ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones, que es la ley 29090 del año 2007, luego la reglamentación salió en el año 2009 y a partir de ese momento entró en vigencia. El reglamento del año 2013, que regula la competencia y los procesos de aprobación de las licencias de habilitación urbana y de edificación. Entonces, esta norma es una norma muy importante porque lo que hace es integrar, definir los procedimientos, unificar los procedimientos, estandarizarlos para lograr que todas las municipalidades provinciales y distritales
alineen sus procedimientos a este marco general. Luego tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, que lo que hace es ya hacer una regulación más de carácter técnico, es decir, las características que deben de tener las edificaciones, las áreas de equipamiento, los porcentajes de aportes en habilitaciones urbanas, etc. Y luego tenemos el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que regula todo lo que está referido a los planes de desarrollo urbano y a la zonificación, es decir, al uso, a la clasificación del uso de los suelos en los espacios territoriales de competencia de las municipalidades. Entonces, estas son las normas que de manera general regulan, a pesar de no tener un cuerpo unitario, regulan todo el derecho urbanístico en general. Esto tiene mucho que ver con lo que mencioné hace algunos minutos, en el crecimiento de la ciudad, es decir, la forma en que las ciudades van creciendo en espacio territorial y van incorporando el suelo que otrora era un suelo rústico, un suelo destinado a la explotación agrícola, pecuario, forestal. Como consecuencia de ese crecimiento, estas zonas se van integrando a las ciudades, ¿no? Se van incorporando a la trama urbana y van formando parte de la ciudad. La ciudad va creciendo, ¿no? Se va expandiendo territorialmente. Ese crecimiento, este es un cuadro del mismo estudio de Grade, en la que podemos clasificar la distribución de ese suelo, de ese nuevo suelo urbano por tipo de urbanización. Lo que tenemos aquí es contrastando los conocimientos de derecho que tenemos respecto a la realidad, encontramos que el crecimiento se ha dado fundamentalmente respecto de ocupaciones y lotizaciones ilegales e informales. Vamos a ver ahí que más del 90% del nuevo suelo urbano nace como consecuencia de ocupaciones ilegales y de lotizaciones informales. Solamente el 10%, perdón, solamente el 7% de ese nuevo suelo urbano se realiza de manera formal, ¿no? Estamos hablando de las urbanizaciones, de las habilitaciones urbanas, que inician el proceso de transformación a través de los procedimientos municipales, siguiendo los trámites administrativos, cumpliendo las exigencias y los requisitos. Y luego tenemos ya los programas de vivienda social que las municipalidades vienen desarrollando, que en realidad representa el 1% del crecimiento del nuevo suelo urbano a nivel nacional. Entonces, esto nos permite concluir que resulta ser fundamental el conocimiento técnico respecto de los procedimientos necesarios para poder desarrollar habilitaciones urbanas o urbanizaciones informales o independizaciones que tengan como finalidad luego integrar estas fracciones, estos lotes, a la trama urbana, a integrarlos al crecimiento de la ciudad de manera ordenada, de manera informal, y fundamentalmente logrando la inscripción de estos actos en el registro. Y hay una clasificación, no vamos a hablar sobre las áreas rústicas o las áreas de explotación agrícola porque son de competencia de otra entidad, como son los gobiernos regionales. Vamos a hablar en este caso sobre las áreas urbanas y sobre las áreas de expansión urbana. Entonces, el suelo, dentro de las competencias distritales de las municipalidades o provinciales de las municipalidades, existen fundamentalmente dos tipos de suelo o dos tipos de área que son de competencia de los gobiernos locales. Las áreas urbanas, es decir, las áreas destinadas a vivienda, que cuentan o están dotados de servicios básicos, de agua, de electricidad, de alcantarillado, de vías, de alumbrado público, etc. Esa área urbana tiene todas estas características. Y tenemos las áreas de expansión urbana, que son las áreas contiguas
las que están adyacentes a las áreas urbanas. Estas áreas de expansión urbana todavía no tienen todas las características de suelo destinado para vivienda, ¿no? Ahí vamos a ver que lo que antes era un terreno rústico, un terreno de cultivo, un terreno destinado a actividades agropecuarias o actividades forestales, ahora han dejado de tener esa finalidad, ya no son explotadas para esos fines, y su continuidad a zonas urbanas consolidadas les dan esa característica de expansión, ¿no? De expansión, crecimiento, ¿no? De la zona urbana, pero que todavía no han sido consolidadas como tal, ¿no? Están en proceso de transformación. Ha sido suelo rústico y está en un proceso de cambio, un proceso de transformación de lo rústico al urbano, ¿sí? Diríamos, es un suelo de características intermedias. No es urbano todavía, pero ya tampoco es rústico, ¿no? Se están transformando. Tienen alguna dotación de servicios básicos, pero todavía no tienen la característica para ser destinada a la finalidad de vivienda. Y vamos a ver más adelante cómo esta clasificación entre área urbana y área de expansión urbana va a generar que los requisitos para poder lograr la inscripción de la independización tengan matices y diferencias. Recuerden ustedes, y este es un concepto de derechos reales que ustedes lo han abordado en la universidad o lo vienen abordando en sus estudios universitarios, es el derecho de propiedad. Todos conocemos como regla general que el derecho de propiedad no es ilimitado, no es irrestricto. El derecho de usar, de disfrutar, de disponer, de reivindicar un bien, en este caso de la propiedad, tiene límites, ¿no? Están sujetos a limitaciones que impone la Constitución o que impone la ley, ¿no? Recordemos esa restricción de que los extranjeros no pueden adquirir suelo, ¿no? O predio, propiedad privada respecto de una determinada área en el límite con la frontera, ¿no? Esa es una limitación que la propia Constitución establece, pero no es la única limitación. También hay limitaciones que impone la ley. Es decir, la ley establece determinadas restricciones para poder ejercer mi derecho a usar, a disfrutar o a disponer de la propiedad. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que los gobiernos locales tienen como finalidad velar precisamente que el uso de la propiedad se efectúe en armonía, es decir, se establezca en concordancia con el bien común. Entonces, propiedad privada tiene restricciones en la ley. Estas restricciones son reguladas o establecidas por los gobiernos locales, por las municipalidades, para asegurar que el derecho de propiedad sea ejercitado en armonía con el bien común, ¿sí? Estas facultades para poder, por ejemplo, ordenar la demolición de edificios construidos sin licencia o contraviniendo el Reglamento Nacional de Construcciones, constituye precisamente una de esas restricciones. Y estos documentos técnicos, como son planos a través de los cuales se han aprobado las licencias, o también ordenanzas municipales al tiempo en que fueron edificadas, pueden generar consecuencias importantes en el derecho, en el ejercicio del derecho de propiedad. Ese propietario, ese titular, puede eventualmente tener una sanción o una disposición o un acto administrativo que inhabilite el inmueble o que disponga la desocupación en el caso de estar habitados, cuando se advierta, por ejemplo, unas infracciones flagrantes a la normatividad urbanística. Y hemos visto a través de los medios de comunicación, por ejemplo, regularmente y con cierta frecuencia, se pone de manifiesto, se pone en evidencia que, por ejemplo, hay
viviendas que han sido edificadas vulnerando los espacios públicos, ¿no? A veces ocupando veredas o ocupando áreas que están destinadas para fines de recreación pública, ¿no? De parques, etcétera. Y entonces ese derecho de propiedad, que no es irrestricto, tiene a un órgano, en este caso a la municipalidad, para, en virtud a sus facultades, a sus competencias exclusivas y compartidas, disponer, ¿no? O hacer cumplir estas restricciones, ¿no? A garantizar que el ejercicio de ese derecho se haga en armonía con ese bien común. Y entonces, por esa razón, las subdivisiones, que es un acto administrativo, es un procedimiento administrativo municipal, requiere la autorización, ¿no? La conformidad, para finalmente obtener, lograr, digamos, los documentos necesarios, ¿no? Las autorizaciones necesarias para poder inscribir este acto en el registro. Esa es la razón por la cual las municipalidades intervienen, ¿no? Porque el cumplimiento de las normas urbanísticas, el uso del suelo, el lote mínimo normativo, eh, eh, el fraccionamiento del predio, requiere que la municipalidad ejercite sus competencias y atribuciones para garantizar que esa modificación física del predio se efectúe nuevamente, garantizando su armonía con el bien común. La armonía con el bien común. Esa es la razón por la cual las municipalidades intervienen en los procesos de fraccionamiento, para establecer los límites que la propia ley y la Constitución imponen al derecho de propiedad. Entonces, la subdivisión, como concepto, está definido como el acto administrativo que genera la modificación de área de un predio y la independización de una porción de aquel. Entonces, aquí lo que vamos a, en el ejemplo, en el gráfico que les muestro, lo que tenemos es un predio matriz. Acá tenemos el predio. Perdón, vamos a regresar. Acá tenemos el predio matriz. Y el propietario de este predio, de este inmueble, decide fraccionarlo, tiene la voluntad de fraccionarlo, con diferentes propósitos, ¿no? Quizás este predio era, una parte de este predio quiere destinarlo a la venta de lotes, ¿no? O de viviendas edificadas. Entonces, esta área del terreno está sin edificar, quiere desarrollar un proyecto inmobiliario, quiere lotizarlo o quiere desarrollar en él un condominio. Y entonces esta fracción tiene interés que esta fracción se independice, es decir, tenga una vida autónoma respecto a la totalidad del área del predio, ¿no? Para desarrollar en él ese proyecto inmobiliario. Entonces la subdivisión consiste en el fraccionamiento, en la partición de ese predio matriz, en este caso en tres partes. Tenemos a la fracción denominada A, la fracción denominada B y la tercera fracción, que sería el área remanente, es decir, el área que va a permanecer en la partida en la cual está inscrito el terreno matriz, el terreno mayor, o el terreno madre, si quisiéramos utilizar un lenguaje mucho más sencillo. Este predio, imaginemos que tiene 1000 metros cuadrados, la fracción A tiene 300, la fracción B tiene 200 y el área remanente tiene 500. Entonces, cada una de estas fracciones
ya no van a formar parte de esa partida matriz, van a tener una vida autónoma e independiente, y a partir de ahí, cada una de las fracciones puede ser destinada a los propósitos que el propio titular decide adoptar sobre ellos, ¿no? Esto tiene que ver también con la posibilidad de que el propio titular ahora, con los nuevos servicios gratuitos que brinda SUNAT, pueda conocer la descripción física del predio, es decir, cuáles son los límites del predio, cuáles son las medidas del predio, consultando la información gráfica que fue utilizada al momento de extender la inscripción, es decir, la primera inscripción de la propiedad, ¿no? Cuando en la oportunidad en que el predio fue incorporado por primera vez al registro. Y esa información puede ser consultada a través del servicio gratuito de visor de base gráfica. Entonces, a través de ese servicio gratuito de visor base gráfica, yo voy a poder identificar esas fracciones. Voy a poder identificar cuáles son las medidas para poder llevar a cabo este procedimiento o trámite administrativo municipal. El trámite administrativo municipal establece que con la presentación del expediente, es decir, yo como propietario o el propietario debe presentar a la municipalidad el plano del área matriz y el plano de fraccionamiento, el plano de subdivisión, donde se identifiquen cada una de estas fracciones. Área, linderos, es decir, las medidas que tiene por cada uno de los lados, y las medidas perimétricas, ¿no? Esta documentación técnica es presentada a la municipalidad y la municipalidad tiene 10 días para poder finalmente contestarle al administrado, al solicitante, para la aprobación del trámite de subdivisión. Este trámite municipal de subdivisión requiere la presentación de un formulario único de habilitación urbana, específicamente el anexo F. Acá tenemos los requisitos, el formulario y el plano de subdivisión. Ambos requisitos son presentados a la municipalidad y la municipalidad tiene 10 días para poder dar respuesta al propietario, autorizando finalmente el fraccionamiento que se ha desarrollado, que se ha ejecutado. Ahora, una vez concluido el trámite administrativo municipal y recabados los documentos entregados por esta entidad, es decir, el plano de subdivisión, los planos de independización, el formulario único, el anexo F, debidamente sellados y visados por la municipalidad, son entregados por la municipalidad al administrado. El administrado, luego de concluido el trámite administrativo, se dirige a SUNAR para solicitar la inscripción de ese fraccionamiento que ya fue aprobado por la entidad municipal. ¿Cuáles son esos requisitos que requieren ser presentados por el propietario o titular en el registro? El artículo 60 del reglamento de inscripciones del registro de predios señala que los documentos que deben ser presentados para la inscripción son el formulario FUJU anexo F, que fue devuelto por la municipalidad, el plano que ha sido visado también por la municipalidad. Esos documentos deben ser presentados como uno de los requisitos para la inscripción. Además, deben ser presentados los planos catastrales. Si la municipalidad ya cuenta con un catastro de los predios, entregará los planos catastrales, es decir, los certificados con la descripción física de cada una de las fracciones, o en todo caso, si todavía la municipalidad no hubiera realizado el levantamiento catastral, es decir, el inventario físico de esos predios, entonces se expedirá una constancia certificando de que todavía no se ha desarrollado en esa zona o respecto a ese predio matriz un levantamiento de información catastral.
Regularmente se presentan las constancias negativas porque son muy pocas municipalidades las que han llevado a cabo un catastro dentro de su circunscripción territorial. Además, se debe de presentar un documento privado con firmas certificadas notarialmente, pero solamente en aquellos casos en que el predio, la propiedad, tuviera a más de un propietario. Imaginemos el caso de dos hermanos o dos amigos que decidieron comprar un predio matriz y al momento de efectuar la compra, se convierten, como ustedes recordarán, en copropietarios. Surge un régimen de copropiedad a partir del cual cada uno de los titulares eh, eh, tienen derechos y acciones, es decir, alícuotas respecto al predio que fue objeto de adquisición. Y en esos casos, además de los requisitos del formulario, de los planos y de la constancia negativa de catastro, se requiere de un documento privado en la que todos los copropietarios den su conformidad a ese acto de independización que se está solicitando inscribir. Ahora, hay un caso muy interesante en la que cuando la resolución municipal autoriza, por ejemplo, la subdivisión, el fraccionamiento de predios configurados como una quinta, imagínense ustedes un pasaje común en la que a través de ese pasaje común se acceden a diferentes unidades inmobiliarias, ¿no? A diferentes viviendas. Esa característica donde hay un solo pasaje común y en algunos casos comparten servicios básicos, esa configuración corresponde a la de una quinta. Entonces, la normativa registral establece que para poder independizar esas unidades, es decir, esas viviendas, esas áreas destinadas a viviendas, debe de previamente inscribirse un reglamento interno. Es decir, no se va a requerir resolución o no se va a requerir autorización municipal. En estos casos se debe de constituir un reglamento interno, es decir, un acuerdo de todos los propietarios de las unidades inmobiliarias para determinar las áreas que son de ejercicio de derecho privado o de propiedad exclusiva y aquellas áreas que tienen como propósito tener una utilidad de uso común, ¿no? O denominadas áreas comunes, ¿no? Pueden haber áreas o espacios de recreación, puedan haber espacios de usos múltiples y entonces el reglamento interno va a regular, ¿no? Por eso su denominación, va a reglamentar los usos internos de esas zonas exclusivas y de las áreas también comunes. ¿Eh? Otro caso que es muy interesante y que se convierte en la excepción, es decir, es un supuesto a partir del cual no se va a requerir la autorización municipal, es el caso de las independizaciones de inmuebles con áreas que ya se encuentran construidas, es decir, que cuentan con declaratoria de fábrica que han sido autorizadas por las municipalidades, y en estos casos no se va a requerir una autorización municipal. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Pero no hemos hablado de que los requisitos generales para todo fraccionamiento es la autorización municipal, efectivamente. Pero en este caso, es un caso especial, es un caso de excepción, en la que si las áreas estuvieran edificadas, pero que, pero estas áreas que ya están edificadas no comparten zonas comunes, es posible independizarlas sin la intervención o sin la autorización previa de la municipalidad. Lo que ustedes ven en pantalla es un predio matriz. Miren, acá tenemos el predio. Este es todo el predio matriz. El predio iniciaba el límite por la izquierda era este y por la derecha el límite de este predio es este.
¿sí? Este era el espacio total del predio matriz. Lo que ha ocurrido es que este predio matriz se ha edificado. Y como ustedes ven en la línea vertical punteada, hay dos viviendas que han sido edificadas con accesos independientes. Miren aquí la escalera, es un acceso totalmente autónomo a esta otra de acá. Esta otra vivienda tiene otra escalera de acceso independiente. Esta autonomía, ¿no? Es decir, el no compartir zona común, constituye precisamente el supuesto de hecho que permite que se puedan independizar cada una de estas fracciones sin la intervención o sin la autorización municipal. ¿Sí? Entonces, este es un supuesto de excepción. Si ya están edificadas y esas edificaciones la aprobó la municipalidad, independizarlas no va a requerir la autorización del órgano competente. Otra excepción a la exigencia de los requisitos generales es cuando, y este es un caso mucho más complejo, pero de manera general vamos a enunciarlo, es en los casos en la que el área remanente, es decir, los planos que fueron presentados para esa primera inscripción, es decir, para la primera inscripción de la propiedad en el registro, se hizo sin documentación técnica. Sea porque la inscripción fue muy antigua, y las normas vigentes a ese momento no exigían que se presentaran documentación técnica o de haberse presentado no estaba, los datos técnicos no permiten ubicar espacialmente el predio y en consecuencia esta deficiencia también constituye un supuesto por el cual no es necesario la intervención municipal para poder desarrollar la independización. ¿Sí? Luego, y este es un artículo bien interesante, ahí les he señalado el número del artículo del reglamento de inscripciones del registro de predio, que confirma lo que les acabo de señalar, que ante la ausencia de datos técnicos, es decir, no sabemos cuáles son sus medidas, el plano ha sido elaborado sin datos que me permitan ubicar espacialmente el predio con alto nivel, alto grado de exactitud, y ante esa imposibilidad, entonces el registro a nivel normativo ha permitido que se puedan independizar las fracciones de estos predios matrices, obviando los requisitos de autorización municipal, ¿no? En este caso, no va a ser necesario presentar el plano del área remanente, es decir, miren el gráfico que revisamos, habíamos señalado que como requisito general se tenía que presentar el plano de la fracción A, el plano de la fracción B y también el plano remanente. De tal forma en que si yo sumo las áreas de cada una de estas fracciones, me tiene que dar como resultado la totalidad del área matriz o del área inscrita o registrada, ¿no? Recuerden que hablamos de que A tiene 300, B tiene 200 metros cuadrados y el remanente tenía 500. Las tres fracciones suman en totalidad 1000 metros cuadrados y esta área coincide con el área inscrita. Sin embargo, como hemos señalado, habían inscripciones que se realizaban antiguamente que no contenían datos técnicos o la descripción del predio o la delimitación del predio no había sido efectuada con sus medidas perimétricas. Entonces, frente a esa imprecisión, el registro, de manera excepcional, permite que yo pueda presentar los planos de independización, tanto de la fracción A y de la fracción B, obviando el plano del área remanente precisamente porque
el propietario no tiene la información técnica necesaria para poder describir, para poder reconstruir ese predio matriz e incorporar esa información al registro. ¿Sí? Entonces, ese es el supuesto de excepcionalidad y aquí podríamos resumir de manera gráfica, y ya para ir terminando, podríamos resumir de manera gráfica que tenemos una partida registral, es decir, la partida que contiene la información del predio en la que se señala su área, sus linderos y sus medidas perimétricas, y esa descripción además tiene, tiene su título de dominio y tiene su plan, ¿no? Como ustedes ven, aquí en el testimonio de la escritura pública que forma parte del archivo registral, está su área, sus linderos y medidas, y también contiene un plano, ¿no? Donde está representado gráficamente esa descripción. Es decir, tiene toda la información necesaria para que al fraccionar yo pueda identificar cada una de las porciones. Aquí, evidentemente, la excepción no aplicaría, pero en el caso en que esa partida registral tiene área, pero no tiene linderos y no tiene medidas, porque la escritura pública no lo señalaba, y además porque no hay plano, o aún teniendo plano no existen datos suficientes, frente a ese escenario de excepción, entonces hemos hablado de que solo bastará la presentación de los planos de independización. Entonces tenemos dos situaciones bien marcadas. La del predio que tiene toda la descripción y la del predio que tiene ausencia de información, de datos de descripción, que lo que va a hacer es activar esta excepción, de tal forma en que el registro no traslada esa deficiencia al propietario y asegura la incorporación de este acto registral en la modificación física del predio. ¿Sí? Y ahora esto, ya en estos par de minutos que nos quedan, tenemos que referirnos a las independizaciones que ocurren en las zonas de expansión urbana. Vamos a recordar el concepto que hemos mencionado sobre zona urbana y zona de expansión urbana, ¿correcto? Hemos hablado que la zona urbana es una zona, es un suelo destinado a la vivienda y que cuenta con todos los servicios básicos. Y hemos definido que las zonas de expansión urbana son zonas que están en proceso de transformación, que han dejado de tener una explotación agrícola, pecuaria o forestal, y que al encontrarse en zonas adyacentes a las zonas urbanas, entonces están destinadas al crecimiento de la ciudad. ¿Sí? Los requisitos que hemos mencionado, el del formulario, los planos y la constancia negativa de catastro, corresponden a las zonas urbanas. Es decir, el destino de ese suelo es a la vivienda. ¿Sí? Y esos son los requisitos. En el caso de propietarios de predios que en el registro tengan la condición de rústico, pero que sin embargo en la realidad, ¿no? En la verificación de campo, en la constatación física, advertimos que ese predio rústico que ya no tiene destino de explotación agrícola y que está ubicado en una zona adyacente a una zona urbana, entonces la independización se hará también ante la municipalidad, porque las municipalidades tienen las competencias respecto de suelo urbano y de suelo en área de expansión urbana. Sin embargo, en el caso de la independización de predios rústicos, además del formulario, además de los planos de subdivisión y de independización, esta inscripción de predios rústicos ubicados en zona de expansión urbana van a requerir que se acompañe o que se indique la resolución municipal que lo autorice, pero además
y esta es una característica, una exigencia adicional a la subdivisión de los suelos netamente urbanos, que en la partida de independización, es decir, cuando yo independice este predio rústico, que va a seguir teniendo la calidad de rústico, ¿sí? Imaginemos que tenemos 20.000 metros cuadrados y vamos a dividirlos en dos fracciones de 10.000. La intervención de la municipalidad para subdividir no va a representar en ningún caso que el predio cambie de condición. Es decir, porque la municipalidad interviene, ese suelo rústico no se va a convertir en urbano, va a seguir teniendo la condición de predio rústico. La municipalidad va a aprobar su fraccionamiento, su subdivisión, pero además, en cada una de estas fracciones, en cada una de estas partidas que se van a generar para poder inscribir cada uno de estos lotes, se va a dejar constancia de la falta de inscripción del planeamiento integral. El planeamiento integral precisamente es un instrumento que permite asegurar que el predio rústico deba de tener la zonificación, la integración a la trama urbana, a las vías, a las avenidas necesarias para poder integrar esta área al crecimiento ordenado de la ciudad. ¿Sí? Si en la zona urbana tenemos una avenida, entonces la independización de ese suelo rústico, que todavía no tiene un planeamiento integral, todavía no está incorporado a un plan de desarrollo urbano, tiene que asegurar que el crecimiento de esa zona se integre de manera ordenada y coherente a la zona urbana ya consolidada. ¿Sí? Entonces, es fundamental identificar los requisitos y las características de ese nuevo suelo urbano, suelo que está en proceso de transformación, para poder definir cuáles son los requisitos que necesitan presentarse para lograr finalmente su inscripción en el registro. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos a dar inicio a la presentación del caso práctico. El caso práctico es el siguiente. Les pido por favor que presten mucha atención. Ante SUNAR se ha presentado una solicitud de inscripción a partir del cual el propietario de un predio requiere la independización de un área que en el registro aparece inscrito como rural de 8.000 metros cuadrados. ¿Sí? Un propietario tiene su propiedad inscrita de 8.000 metros cuadrados y esos 8.000 metros cuadrados aparecen registrados como un predio rural. Ese propietario tiene un interés, que es de lotizar esos 8.000 metros cuadrados, que originalmente fueron destinados para un terreno de cultivo, pero que ahora, con el pasar del tiempo y el crecimiento de la ciudad, se ha generado una plusvalía porque está muy próximo a una zona de expansión urbana. Y este propietario ha decidido lotizar, es decir, fraccionar esos 8.000 metros cuadrados. Quiere generar lotes de vivienda y vender esos lotes, independizar esos lotes para finalmente obtener un mayor rédito económico, una mayor ganancia en respecto de esa propiedad que inicialmente tenía la condición de rural. Entonces, este es el caso que planteamos. Nosotros, de manera colaborativa, vamos a responder a una pregunta y luego vamos a describir requisitos que deben de ser cumplidos para que este propietario logre ese propósito. Primero vamos a señalar, a partir de lo que hemos explicado,
¿cuál es el procedimiento más adecuado para lograr la independización de esos lotes con la condición de urbano? Ojo, recuerden que la propiedad está inscrita como rural, pero el propietario, como su terreno está próximo a una zona de expansión urbana, tiene la intención de lotizar esa propiedad. Y al lotizarlo, venderlos como viviendas. Entonces, vamos a partir del trabajo colaborativo que van a desarrollar ustedes en las salas, van a identificar cuál es ese procedimiento más adecuado para lograr este propósito. Ustedes van a recomendar cuál es ese mecanismo que le permita a ese propietario lograr esa finalidad. Que en realidad esta es una de las consultas más recurrentes en el registro cuando hay personas que tienen este tipo de situaciones. Y la segunda, lo segundo que vamos a responder es cuáles son los requisitos generales que deben ser presentados al registro para lograr la inscripción del caso que estamos planteando, ¿sí? Entonces vamos a, en primera instancia, hacer una propuesta del procedimiento más adecuado a partir de los conceptos que hemos examinado. Y la segunda es cuáles serían esos requisitos que deben de ser presentados en el registro para lograr la inscripción. Una de las preguntas que en cada grupo he ido recogiendo ha sido fundamentalmente la importancia que tiene identificar la clasificación del suelo para poder determinar o identificar los casos de independización, ¿no? Entonces, es importante al interactuar con cada uno de los grupos, he advertido que cada uno de los equipos ha identificado o ha establecido la importancia de identificar el suelo, el tipo de suelo, para establecer los requisitos necesarios para la inscripción, ¿no? Hemos hablado que la independización del suelo urbano, la independización del suelo de los terrenos rústicos ubicados en zona de expansión urbana y las independizaciones del suelo estrictamente rural tienen diferentes características y condiciones para poder finalmente acceder al registro y para poder desarrollar los trámites administrativos municipales. Así que ese dato es muy importante. Identificar primero las normas aplicables a cada uno de estos usos de suelos. Hemos hablado de la importancia que tiene el derecho urbanístico, porque está muy vinculado al derecho registral, especialmente en la modificación física de los predios. Entonces, derecho urbanístico y derecho registral están íntimamente relacionados. Esa relación permite que para la evaluación, la determinación de los requisitos exigidos en cada uno de ellos, tengamos que acudir al reglamento, la ley 29090, que es la ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones, el reglamento nacional de edificaciones y el reglamento del acondicionamiento territorial y uso de suelos. Estas tres fuentes normativas son complementadas con la normativa registral. Entonces, en el caso de suelo urbano, la intervención municipal autorizando el fraccionamiento. En el caso de las zonas de expansión urbana, el fraccionamiento requiere también la intervención municipal, pero tratándose de predios rústicos ubicados en área de expansión urbana, además la normativa registral, el reglamento de inscripciones del registro de predios, exige que en las partidas que voy a generar como consecuencia del fraccionamiento deba de anotar la falta de aprobación del planeamiento integral, que hemos dicho que es el instrumento normativo que permite integrar las zonas de expansión urbana a la trama urbana ya consolidada. Y luego tenemos a los predios estrictamente rústicos, que son de competencia de otra entidad que es el gobierno regional. Y a la vez tenemos un procedimiento, que es un procedimiento más general,
pero que es transversal a los tipos de suelo, que es el procedimiento de habilitación urbana, que lo que permite es lograr que un terreno rústico pueda ser convertido en urbano a partir de la dotación de servicios básicos. Entonces, frente a este caso que hemos planteado, estos conceptos que acabo de mencionar son fundamentales para poder entender el caso y para poder formular la propuesta. Entonces, yo los voy a invitar a continuación a que puedan ir respondiendo a la primera interrogante que hemos planteado. Recuerden que aquí no hay una respuesta correcta. La idea de la presentación del caso es que ustedes hagan un análisis del problema planteado para que las nociones que hemos señalado en la exposición puedan ser asimilados y logramos un entendimiento sobre las características de la subdivisión dependiendo del tipo o uso de suelo para la inscripción registral, ¿no? Entonces los invito por favor a que puedan levantar la mano los que han tenido el rol de coordinar. A ver, tenemos uno, a ver, Hans, buenas tardes, bienvenido. Adelante, por favor. Van levantando la mano y yo les voy cediendo el uso de la palabra Doctor, en ese buenas orden. noches. Sí, Doctor, buenas noches. Sí, para el caso planteado, sí, definitivamente, bueno, una de las salidas que se podría plantear es la habilitación urbana, pero yo entiendo que la habilitación urbana es un proyecto que lo realiza la municipalidad. Sin embargo, también creo que los privados también la pueden proponer. Lo que evalúa, creo, la municipalidad es la condición de que este predio rústico tenga las condiciones de que pueda transformarse a una zonificación urbana. Para esto, una de las condiciones es de que las adyacentes, o sea, los predios adyacentes, cuenten ya con esta habilitación, ¿no? Urbana. Por eso se le llama de oficio, porque se suma a esta propiedad, a este predio ya habilitado de forma urbana, ¿no? No sé si esa puede ser una de las tantas soluciones que se pueda dar en este caso, profesor. correcto, Hans. Efectivamente, la independización, este propietario tiene como propósito independizar lotes para venderlos como vivienda, ¿sí? Con el uso de vivienda. Entonces, el procedimiento de independización por habilitación urbana, efectivamente, es un procedimiento perfectamente válido y aplicable al caso planteado. Es correcto eso, Hans. Ahora, solamente una observación. Las habilitaciones urbanas de oficio no es que se promuevan para este tipo de situaciones. Las habilitaciones urbanas de oficio o las independizaciones como consecuencia de habilitaciones urbanas de oficio solamente ocurren en aquellos casos en que toda esa área se hubiera consolidado como zona urbana, pero de manera informal. Es decir, creció como urbano, fue edificado, tiene servicios básicos, pero nunca transitó un procedimiento de habilitación urbana, nunca se independizó como consecuencia de una habilitación urbana. Pero ya es la ciudad. Hay calles, hay vías, hay alumbrado, hay servicios básicos, tiene todo. Es parte de la ciudad. Pero en el registro, si consultamos la partida de esa área, vamos a encontrar que aparece en el registro eh, con la condición de rústico. Entonces hay una falta de correspondencia entre lo que dice el registro, que señala que es rústico, versus la realidad que dice que ya es una zona urbana. Lo podemos constatar. Caminamos por ahí y es una ciudad. No hay duda que es una ciudad, que ya se ha integrado la ciudad. Entonces lo que ocurre ahí es que las municipalidades habilitan esa área de oficio. Ya no vamos a necesitar un procedimiento para iniciar las obras, porque las obras ya se llevaron a cabo. Entonces lo que hace la municipalidad es regularizar. Es decir, lo que en el registro aparece como rústico va a ser
declarado de oficio en la municipalidad como urbano, porque ya se consolidó. Es decir, la transformación ya se efectuó. En el caso de los privados pueden ser los promotores de la habilitación urbana para independizar los lotes de vivienda, pero sí se requiere la autorización municipal. No es que el promotor de mutuo propio o sin intervención de ninguna entidad pueda desarrollar una habilitación urbana. Sería una habilitación informal en todo caso, pero sí se requiere en el caso de los promotores inmobiliarios la intervención municipal. ¿Sí? Bien, vamos a ir rápido entonces con la segunda intervención. María José López. Buenas tardes, María José. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Yo remitiéndome al reglamento de licencias de habilitaciones urbanas y edificaciones, considero que se podría iniciar el procedimiento simultáneamente de la independización o parcelación de terrenos rústicos con la habilitación urbana en un mismo procedimiento administrativo, por lo cual obtendríamos de la municipalidad tanto el FUJU y el anexo E, tanto de la independización del terreno rústico con los lotes ya habilitados, ¿no? O en todo caso, obtener primero una habilitación urbana, cambiando el uso, porque nos indicó que eran terrenos rústicos, a terrenos urbanos que puedan ser destinados para los fines de vivienda y posteriormente, ya sea con la habilitación urbana, obtener la independización o posteriormente formalizarla mediante una independización. Correcto, María José. Esa propuesta también es válida, claro, porque lo que tú señalas es a partir de lo que dice el reglamento nacional, perdón, el reglamento de la ley 29090, es independizar el lote, desarrollar en él el proyecto de habilitación urbana y luego independizar los lotes, ¿no? Eh, Se pueden preindependizar antes de concluir la ejecución de las obras o se pueden independizar luego de recepcionar las obras. Es decir, una vez que las obras están ya ejecutadas, independizar los lotes como vivienda y finalmente este propietario tendrá la posibilidad de poderlo venderlos con esa condición, ¿no? Entonces, es correcto. El procedimiento de habilitación urbana también nos permite. Ahora, el procedimiento de habilitación urbana ya no requerirá, en este caso, que se presente, digamos, un plano de independización de cada una de las fracciones, sino que a partir del proyecto de habilitación, esa identificación de los número de manzanas, de lotes, de las calles, las vías, es decir, de esa proyección de la urbanización de este terreno rústico, se puede finalmente lograr la misma finalidad. Correcto, María José. Gracias por tu aporte y comentario. Adelante, Mireya Navarro. Buenas noches, profesor. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo creo que si el propietario quiere vender los lotes para fines de vivienda, lo primero, bueno, lo más adecuado y lo más ordenado sería que primero solicite realizar la habitación urbana para, como ya mis compañeros ya han mencionado, para convertir el predio rural a urbano y luego realizar el fraccionamiento a nivel municipal e independizarlo. Y bueno, y la independización se inscribe en registros públicos. Y esto porque si solamente lo independiza a nivel como predio rústico, creo que la persona que quiera comprar los lotes va a entender de que no le conviene porque la zona no está habilitada, no hay servicios básicos que le vaya a beneficiar. Total, al final sería más costoso al comprador adquirir un predio que todavía no es urbano. Correcto, Mireya. Sí, efectivamente. Es importante tener en consideración que el predio, para que tenga la condición de urbano, tiene que estar dotado de servicios básicos, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con el deber de información de los consumidores de productos inmobiliarios, ¿no? Porque si nosotros como, bueno, ustedes como estudiantes de derecho, pronto abogados, eh, necesitan verificar si necesitan hacer un análisis, una evaluación, brindan una asesoría a un cliente y les piden verificar si efectivamente el predio que van a adquirir está saneado,
puede ser destinado para fines de vivienda, ustedes pueden consultar la información del registro y verificar si la partida registral señala si el uso del predio es, y la condición del predio es rústico y urbano, ¿no? Porque quizás el proyecto inmobiliario puede señalar que en el futuro tendrá las características de suelo urbano, de urbanización, etcétera. Pero si la información registral no da cuenta de que se ha llevado a cabo o que se está desarrollando un proceso de habilitación urbana que va a permitir luego independizar los lotes con esa misma condición, evidentemente la adquisición demandará que los costos asociados a ese proceso de cambio, de transformación, sean asumidos por el adquiriente, ¿no? Entonces es fundamental la verificación de las características que tiene el predio, ¿no? Es fundamental. Entonces el derecho de propiedad, recuerden ustedes que hemos mencionado, no es irrestricto. Entonces las condiciones para poder transformar ese predio, la viabilidad para poder transformar ese predio lo determina la municipalidad. Entonces los proyectos de habilitación urbana son anotados en la partida registral del predio matriz. Entonces, ¿cómo puedo verificar si ese predio rústico está siendo objeto de transformación y luego va a ser independizado como lote de vivienda? Acudiendo a la partida registral y verificando si está anotada la resolución municipal que aprueba el proyecto, ¿no? Que es la primera etapa del proceso de transformación. Ese proceso de transformación termina con la recepción de las obras. Recepcionadas las obras, ese predio ya se ha transformado, ya tiene la condición de urbano, irreversiblemente la condición de urbano. Y en consecuencia, las características de uso de ese lote son totalmente distintos al que originalmente tenía, que tiene restricciones, que ya hemos dicho que la ley puede establecer restricciones al uso de la propiedad. Yo no puedo usar un terreno rústico con fines de vivienda porque estaría inobservando, incumpliendo las restricciones que legalmente se imponen en mi derecho de propiedad, porque ya hemos dicho que hay un propósito de garantizar el bien común, ¿no? Lo que vemos y señalamos inicialmente en la exposición es que hay muchas posesiones y lotizaciones informales. Hemos dicho que más del 90% de las lotizaciones son informales. Es decir, por esa razón vemos cómo las ciudades van creciendo de manera desordenada. Vemos una gran avenida, pero en una parte de la ciudad esa gran avenida se ve interrumpida por lotizaciones informales que no permiten integrar esa zona de expansión urbana al crecimiento ordenado de la ciudad, ¿no? Entonces, por esa razón vemos calles tuburizadas, vemos calles que luego vemos avenidas que luego en ese itinerario se convierten en calles y luego en pasajes o en calles ciegas o en áreas donde no se ha dotado de equipamiento urbano, es decir, no hay áreas de recreación, no hay espacios que sean reservados para colegios, para establecimientos de salud. Entonces, hay una consecuencia, hay un impacto negativo en el crecimiento informal o desordenado de la ciudad. Continuamos con Lady Carranza. Lady, adelante, por favor. Buenas tardes. Sí, lo que mi pregunta iba relacionada con justo lo que estaba comentando, porque si bien ya determinamos más o menos cómo sería la forma de realizar el procedimiento, mi pregunta iba en respecto al caso en concreto. Se habla de que existe ¿cómo se llama? De que que la propiedad está al costado de una zona que está en proceso o que es de expansión urbana. Entonces, lo que la persona o el privado pretende es realizar que sea urbana. El hecho de que esté en esta zona no podría perjudicar el procedimiento de urbanización propiamente, porque está diciéndose que básicamente el predio no está en una zona urbana, sino que está al costado de una zona que está también en proceso de urbanización. Uh-huh. Ok, Lady, tengamos en cuenta que los procesos de habilitación urbana requieren que estas autorizaciones se incorporen a los instrumentos normativos o de planificación de la municipalidad. Entonces,
¿Recuerdan cuando en la lámina señalábamos que cuando se independizaba un predio rústico se tenía que anotar la falta de planeamiento integral? Es decir, el planeamiento integral representa que las municipalidades deben de aprobar la zonificación, deben de establecer la integración de estas áreas rústicas a las áreas urbanas consolidadas. Deben de también aprobar el destino de los suelos de esas zonas para lograr que el plan que permite lograr un desarrollo urbano ordenado y organizado integre de manera adecuada esas áreas rústicas que van a ser transformadas en áreas urbanas, logrando así que las independizaciones de los lotes individuales cumplan el propósito y la finalidad para el cual se adquieren. Entonces, cuando se lleva a cabo un proceso de habilitación urbana, se tiene que integrar a esa área al plan de desarrollo urbano. Se tiene que cambiarle la zonificación. Se tiene que aprobar el planeamiento integral y se tiene que hacer el cambio de destino de ese suelo. Es decir, se tiene que integrar, se tiene que incorporar esa área a la planificación de la ciudad. Entonces, si tenemos una zona de expansión urbana que está adyacente, el hecho de que el área urbana no sea inmediatamente contigua a la zona que estamos habilitando, no va a representar una imposibilidad de llevar a cabo este proceso de transformación. Lo que sí se va a requerir es que se adecúen los instrumentos urbanísticos para garantizar que esas áreas se incorporen de manera ordenada al crecimiento de la ciudad. Entonces, por ejemplo, si tenemos una avenida que concluye justo en el área de expansión urbana, se tiene que proyectar esa avenida hasta lograr integrar toda esa zona que se está transformando o que se está habilitando. Eso garantizará que la ciudad tenga sus avenidas principales, las avenidas adyacentes, las calles anexas, etcétera, el equipamiento urbano, todo tenga las características primero de dotaciones necesarias para las normas no solamente ambientales, sino también de parámetros, de lotes mínimos normativos, de equipamientos para zonas de recreación, ¿no? Todas estas son características que deben de tener las zonas urbanas, ¿sí? La última de Emperatriz Vaca, y con ella terminamos. Sí, buenas noches, doctor. Bien, Bueno, para abocarnos al caso práctico, con el grupo llevamos un consenso y era que para empezar se debía de tomar en cuenta que el predio del solicitante tiene por medida 8.000 metros cuadrados y también tal cual usted nos explicó, debemos de invocar al Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual nos señala que no va a ser posible independizar un predio rústico que sea menor a 10.000 metros cuadrados, es decir, 1 hectárea. Primigeniamente, la solicitud de independización del solicitante sería denegada. Sin embargo, respondiendo a la pregunta 1 del caso práctico, sugeriríamos proceder con el acto administrativo de la habilitación urbana, que si bien es cierto ya la han propuesto antes, pero esta debía de ser ceñida a su ley, la 29.090. Dentro de esta habilitación urbana se permitiría transformar el suelo, ¿no? El predio rústico a un predio urbano. Y para ello se debía de dotar de servicios básicos a este predio, ¿no? Como sería agua, alcantarillado, luz, entre otros. Y recién a partir de ahí el lote podría ser destinado para vivienda y posterior a ello lotizarlo. Respecto a la pregunta 2, también llegamos a que para los requisitos generales que se debían de cumplir para que el registro, o bueno, que tenían que presentarse al registro para lograr la inscripción de este predio sería que primero se inicie un trámite administrativo municipal, que se presente el formulario FUJU en el anexo F y la presentación del plano de subdivisión y de referencia catastral de los predios resultados. En este caso, solamente una persona es propietaria de este predio, ¿no? Entonces no sería necesaria la presentación del documento privado que acredite una copropiedad. correcto, gracias. Y efectivamente, lo que señalas,
me satisface que hayan podido, digamos, comprender las nociones de la presentación, porque efectivamente frente a la primera pregunta no es posible independizar un predio rural en áreas inferiores a 1 hectárea. En este caso el propietario es titular de 8.000, porque el Reglamento Nacional de Edificaciones lo prohíbe. Hemos dicho que es una norma que restringe o limita el derecho a propiedad. Primera pregunta. Entonces es correcto lo que acaba de señalar. Y frente a la segunda pregunta, ¿cuáles son los requisitos que debe presentar para poder lograr la inscripción? Sería en realidad la independización a través de la habilitación urbana, a partir del cual se presenta el plano de lotización y una vez aprobada la habilitación urbana podré independizar los lotes de manera individual para que el propietario pueda finalmente vender o enajenar los mismos con el uso de vivienda. Esas serían en realidad las propuestas y en las cuales ustedes han ido expresando las ideas y los conceptos de manera acertada. Eso es todo conmigo.